Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenas, es todo bienvenido. Resolvamos ahora el ejercicio 15. Fijaros, me dan la ecuación escalar de un movimiento, representado por la letra f, donde f es igual a 5t cuadrado menos 3t. Me piden calcular la rapidez en cualquier momento y establecer si el movimiento es uniforme y si es rectilíneo. En principio, cuando nosotros hablamos de un escalar, yo lo voy a hacer coincidir con el eje x. A mí me gusta más ver los escalares asociados a un vector de posición. Por tanto, yo prefiero representar el vector de posición y asociarlo a su vector unitario correspondiente. De esta forma es mucho más fácil responder a la segunda precuestión. Fijaros, ¿se trata de un movimiento rectilíneo? Sí. ¿Por qué? Porque al tener una sola componente, el objeto solo se mueve en el eje asociado a esa componente. Así, ya sabemos que aunque tenga una componente de tiempo elevado al cuadrado, el objeto sí va llevando un movimiento rectilíneo. Diferente si cambia o no cambia su velocidad, si se permanece constante. Pero eso ya lo resolveremos después. Nos piden determinar la rapidez. Recordar que la rapidez no es más que el tamaño del vector de velocidad, así que en primer lugar lo que haremos será calcular el vector velocidad. El vector velocidad siempre se calcula como la derivada del vector de posición respecto al tiempo, y por tanto derivaremos respecto a las dos escalares. Pero, teniendo en cuenta que como la componente en el eje J, es decir, en el eje Y, es constante, pues también la velocidad saldrá cero en ese componente, con lo cual lo que sabemos ya es que está en reposo en ese eje, que además solo se mueve en el eje X, con lo cual otra vez tenemos una pista más para reforzar y poder decir que se trata de un movimiento rectilíneo. Fijaros que aquí viene también la parte interesante, es decir, cuando nosotros estamos derivando respecto al tiempo al escalar, nosotros tendremos que tener en cuenta los parámetros del tiempo. Nosotros en esta derivada vamos a tener que derivar respecto de t cuadrado y respecto a una función lineal que es t. El 5 y el menos 3 juegan la función de constantes que van acompañando al elemento a derivar, por tanto se sacarán fuera. Debemos de recordar que la derivada de t cuadrado es 2t y que la derivada de una función lineal t es 1. Por tanto, la derivada va a quedar 10t menos 3. Recordad, 2t por 5 son 10t. Y una vez que tenemos el vector velocidad, proceder a calcular la rapidez es muy sencillo, puesto que simplemente tendremos que tener en cuenta el cuadrado, la suma de los cuadrados de cada una de las componentes y después calcular su raíz. En nuestro caso es muy sencillo y no debéis dejaros llevar. Esta es una de las partes más fáciles de equivocarse, es decir, coger 10t elevado al cuadrado más menos 3 elevado al cuadrado. No. No podemos cometer ese error. Toda la componente 10t menos 3 es la componente en x y por tanto debemos elevarla al cuadrado. Y esto va a hacer que salga mucho más sencillo, puesto que como esta componente, la componente en el eje j, en el eje según el vector unitario j es 0, bueno, pues nosotros vamos a poder sacar directamente hacia afuera 10t menos 3. Esta es realmente la rapidez. Y ahora podemos contestar también a si se trata de un movimiento uniforme. No se trata de un movimiento uniforme, puesto que como podemos observar, el vector velocidad va cambiando con el tiempo. A medida que va pasando el tiempo, la velocidad se va a ir haciendo más grande. En concreto, este objeto pasaría por un estado de reposo y volvería a cambiar el sentido de su velocidad. Venga, espero que os haya sido de utilidad. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Hasta luego.